esta mañana en este día significativo para la humanidad. En la mayor parte del mundo se celebra hoy lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Y bueno, nosotros en este estudio bíblico continuamos la carrera que seleccionamos para ello, que se llama La Nueva Vida en Cristo. Este es el módulo número 6 ya, para cerrar el círculo, y estamos en lo que conocemos como el campo misionero. Todas estas lecciones han tenido énfasis en lo que es misiones. Y el domingo pasado hablábamos de por qué no hay misioneros hoy día. ¿Por qué no hay? Siempre lo que pasaba en el tiempo de Jesús, cuando él les dijo a los discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Quiere decir, la cosecha está lista para recogerla, pero no tenemos trabajadores que vayan al campo y hagan el trabajo. Jesucristo obró la salvación. Y la salvación es un hecho, está allí. Y la gente en el mundo entero necesita de esa salvación, pero los obreros que vayan y les lleven el evangelio y que colecten esas almas que están listas para ser salvas, esos son los obreros que faltan, los trabajadores que no están. Y vimos algunas excusas, quizás podemos llamar excusas, pero honestamente quizás podría ser más bien razones en lugar de excusas, porque en la excusa es algo que uno puede hacer y no quiere y busca una razón no válida para decir no, pero las razones ya son más justificables, tienen un peso más fuerte. Entonces este día vamos a trabajar sobre la pregunta esa que dice, el campo misionero es demasiado difícil, demasiado difícil. Y en el dibujito que tengo ahí a la izquierda, están ahí el reto. Uno señalando con el dedo una ventanita gris en el mapa del mundo y otro prácticamente diciendo no, eso no es para mí. De la franjita esa gris vamos a hablar el próximo domingo. Es identificada como la ventana 1040. Y vamos a explicar, vamos a profundizar un poco más sobre esa ventanita el próximo domingo. Pero es demasiado difícil, es la pregunta. Y lo que dijo Guillermo Carey a estas alturas los estudiantes ya deben de saber que era uno de las biografías de misioneros que estudiamos en las primeras 2 lecciones. Guillermo Carey dijo esto: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Si la primera línea es lo que Dios hace, pero la segunda línea es lo que nosotros. Entonces, otra vez la frase es esperar grandes cosas de Dios. Pero para que Dios nos manifieste o para que nosotros miremos las grandes cosas que Él puede hacer, nosotros tenemos que emprender las cosas. Sí, es un asunto interesante. No se puede orar a Dios y pedirle algo y esperar que del cielo caiga y que Dios lo mande así. Siempre va a requerir que nosotros hagamos algo, ¿no? Entonces yo tengo ahí en el tema es demasiado difícil. No es solo difícil, según este punto dice, es una tarea imposible si lo hago como una afirmación. Es una tarea imposible. No solo difícil, sino imposible. Y cuando hablo de la palabra imposible, yo he sido bastante fan de las películas de Tom Cruise. Y él hizo una serie de películas que se llaman así, Misión Imposible. ¿Ah? Y me acuerdo de mis tiempos en mi país cuando allá en el pasado se pasaba una serie que se llamaba así, Misión Imposible.
Y cada episodio comenzaba con un reto, una misión, y al final se daba cuenta uno que la misión no la pudieron lograr, fallaban. Me gustaba ese punto de vista porque la costumbre que tenemos nosotros es que en todo, ya sea película, novela, lo que sea que pasan en la televisión, siempre hay tipos, siempre hay protagonistas y esos protagonistas al final siempre ganan. Pero no pasa así con la misión imposible. Una misión imposible es un fracaso, es una misión que no se pudo complementar. Ahora, cuando hablamos del campo misionero, aquí no es una afirmación, sino que es una pregunta. ¿Una tarea imposible? ¿Será que es cierto? Vamos a responder a eso, ¿no? ¿Será que es de verdad una tarea imposible? Y eso es lo que traté de sobresacar yo de las lecciones, de la lección de hoy. Sobresaqué algunos detalles que ustedes posiblemente lo contestaron ya, ¿no? Por ejemplo, las autoridades se oponían. Entonces, cuando el que ellos vinieran y predicaran era una advertencia de que algo andaba mal y la gente lo miraba como mal y rechazaba el mensaje de ellos. Entonces, lo que hicieron fue que los metieron a la cárcel por predicar la palabra. Ahora, si usted está considerando el campo misionero y agarramos el ejemplo de Pedro y Juan, y dice usted, bueno, yo voy a ir al campo misionero, pero ya debe ir pensando, aunque me toque estar preso. Entonces tuvimos una aventura, voy a decir yo, en el ministerio en el norte de California en unos años atrás. En el campo misionero exploramos o nos dimos cuenta de ciertos testimonios, específicamente de un pastor, cuando todavía en Vietnam eran bien cerrados en cuanto al evangelio. La organización a la que nuestra iglesia estaba afiliada hizo algunos arreglos con el gobierno, hizo unos negocios con el gobierno y lo que acordaron fue que les iban a dejar hablar del evangelio con ciertas limitaciones en Vietnam, con la condición de que la organización les diera un lote de computadoras para poderlas utilizar en el país, porque carecían de eso, ¿no? Entonces, a cambio de que le diéramos el lote de computadoras, podíamos abrir la puerta para predicar el evangelio en Vietnam. Y bueno, se descubrieron ciertas cosas. Había un pastor que tenía tiempos de estar preso, no recuerdo el tiempo exacto, pero él estaba preso en una caja hecha especialmente de metal, sellada, completamente sellada, y arriba tenía solamente un hoyo redondo de 4 pulgadas de grande. Y en esa caja de metal soldada, ahí estaba el hombre metido. En aquella tortura, y todo lo que él tenía que hacer era arrepentirse de haber predicado el evangelio y negar la fe, y ya lo sacaban. Pero como él seguía manteniendo su posición de siervo de Dios, no lo sacaban. Entonces, parte de la conferencia fue negociar la liberación de ese pastor. Y cuando lo liberaron, lo trajeron para la zona ahí de Sacramento, en una de esas ciudades alrededor por ahí, y le tuvieron que dar tratamiento médico por las condiciones deplorables físicas que él venía. Y tuvimos el privilegio de escuchar el testimonio directamente del hijo de él, que también era un buen cristiano y un buen pianista.
Nos deleitó una vez con su música de piano y nos contó el testimonio de su papá y parte de lo que su familia había pasado en Vietnam por la causa de Cristo. Ok, otra vez volvemos a la pregunta, ¿es demasiado difícil? Ahora, una tarea imposible. ¿Cómo vamos a cumplir esa tarea si las autoridades no nos dejan? Si hay tanta oposición, tanta resistencia y si aún estamos a riesgo de que nos quiten la vida. Bueno, Pedro y Juan, desde el principio de predicar el evangelio, fueron lanzados a la cárcel. Eso está la historia ahí en Hechos 5. La segunda parte dice Hechos 5, 20 al 21. Dice que fueron liberados. Pero al ser ellos liberados, ¿qué es lo que hicieron? A predicar otra vez, a predicar otra vez. Entonces es un algo así como que está encerrado, le abren la puerta y lo primero que hace es lo que no debía hacer. Les advierten. Ellos eran hasta azotados y intimidados según las autoridades. Ahora sí ya no la van a volver a hacer. Y salen y van otra vez a hacer lo mismo, a predicar la palabra de Dios. Hechos 5, 28 y 29. Ahí está una pregunta que ustedes deben haber respondido ya en su lección, ¿no? Dice, ¿qué dijeron cuando volvieron a prohibirles hablar de Cristo? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué pusieron ustedes? ¿No saben qué pusieron? ¿Ah? ¿Qué puso hermano Albino? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la respuesta correcta, ¿verdad? Eso es lo que ellos respondieron. En 2 ocasiones respondieron lo mismo. Ahora, la número 2 también dice Hechos 5, 40 y 41. Y ahí están 2 participaciones. Una dice, al ser azotados, salieron ¿qué? Gozosos. ¿Verdad? Salieron gozosos. Y después de predicar, ¿qué hicieron? ¿Qué contestaron ahí? Después de predicar, ¿qué hicieron? Cuando salieron gozosos por haber sido dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y después dejaron de predicar, ¿qué hicieron? Qué interesante, ¿no? En lugar de venir atemorizados y ahí con traumas y todas esas cuestiones, dice, salen de la cárcel y dicen, gloria a Dios que estoy sufriendo por el evangelio. Un asunto que realmente no cualquiera puede entenderlo, ¿no? Pero mire, el impacto que hizo Cristo en ellos era tan grande, porque ellos vieron, ahora sí entendían bien. En el sermón que traigo para después, van a darse cuenta que los discípulos no entendían lo que estaba pasando con Jesús. Pero después que Cristo resucitó, dice la Biblia que se les abrieron los ojos y comprendieron muchas cosas. Muchas cosas que no entendían, las entendieron. Y ahora cuando entendieron la situación, quizá antes Pedro le decía, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Pero ahora que han entendido las cosas, Pedro dice, pues si me matan como el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Porque si Él murió así, pues ¿por qué no voy a morir yo así, ¿verdad? Y entonces algunas veces yo he sacado esas conclusiones cuando he pasado por tiempos de sufrimiento, esas etapas difíciles que nos vienen en la vida, ¿no? Y digo yo, sí, estoy sufriendo bastante. Pero por más que yo sufra en este mundo, nunca va a ser comparado con lo que Cristo sufrió por mí, ¿verdad? Y bueno, sí, se sentían dignos, pero aparte dice ahí, no cesaban de enseñar y de predicar. Después de ser azotados y amenazados, salieron gozosos, se sintieron dignos de sufrir por la causa de Cristo. ¿Y qué? Y no cesaban de enseñar y predicar. Y habla de enseñar y predicar, enseñar y predicar, enseñar y predicar. Cuando hablamos de edificarnos en el fundamento de los apóstoles, estamos hablando de esos. Ellos
siempre enseñaban, siempre predicaban. Acuérdense los propósitos de nuestra iglesia. Dos primeras que aparecen: predicar y estudiar, predicar y enseñar la palabra, ¿verdad? Y en eso nos centramos. Prácticamente el domingo estamos en un estudio de la palabra y una predicación de la palabra, ¿verdad? Y ahora eso lo tenemos que llevar afuera de las cuatro paredes para implementar lo que es el campo misionero, ¿no? ¿Verdad? Ahora, vámonos al punto 3. El punto número 3 lo dice así: Pablo hizo en Listra, lo van a ver ahí en su material, no en la pantalla, pero en su material, y lo que pasó con Pablo en una ciudad que se llamaba Iconio, en otra que se llamaba Listra y en otra que se llamaba Derbe. Eso está contado en Hechos capítulo 14, ¿verdad? Y en cada lugar, al predicar, muchos se convirtieron a Cristo. Pero después vino oposición por parte de los tradicionalistas y Pablo tuvo que salir hacia el próximo pueblo. No escribí nada de eso en la pantalla, pero sí no pude evitar pensar, porque en mi vida yo he tenido que lidiar con dos cosas bien extremistas. El tradicionalismo, ¿verdad? Y esas costumbres, ¿verdad? Las costumbres que tenemos que se nos han formado y no hay manera de arrancarlas, ¿no? Porque la tradición puede decir esto, ¿verdad? Y yo tengo la opción de darle la importancia o no darle la importancia. Pero cuando esa tradición se hace en mi costumbre, ya no tengo opciones. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado y eso para mí es una ley. Y yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y si no lo hago, no estoy tranquilo. Y entonces descubrí una vez que las tradiciones y las costumbres fue las que Jesús se las condenó a los fariseos. Tradiciones y costumbres. Todos los años, el 14 de Nisan, van a celebrar la Pascua. Y esa vino a ser una ley, vino a ser una tradición y vino a ser una costumbre. Las tres cosas en el pueblo de Israel. Y luego las leyes y las ceremonias y todas ritos y todas las cuestiones vinieron a ser otra vez, como por ser parte de la ley, estaba metido en el legalismo, ¿verdad? Porque era practicado todo el tiempo, lo metemos en la caja del tradicionalismo, era una tradición. Y porque como se hacía, los padres enseñaban a los hijos y los hijos a sus hijos y los hijos de generación a generación lo iban pasando, ya los hijos cuando nacían, ya nacían practicando todo eso y para ellos esa era una costumbre, ¿verdad? Entonces, imagínense que un día no celebraran la Pascua, ese era un asunto terrible para ellos como familia, ¿verdad? Y entonces yo en un tiempo tuve que decidir, sentí yo como que yo estaba practicando una religión, viviendo una tradición y haciendo cosas que eran costumbre. Y medité sobre eso la primera vez que no podía participar de la Santa Cena. Yo, pero ¿por qué no? Y yo nunca he perdido la Santa Cena. Y para mí era un orgullo en el 31 de diciembre que dábamos testimonios por todo el año que habíamos terminado, decir, yo no me perdí ni una de las 12 Santas Cenas del año. Y prometo que este año que viene no me voy a perder ni una otra vez. Pero yo me di cuenta que esa era una tradición mía. Y era una costumbre que si no la tenía me hacía falta, ¿no? No me sentía completo. Esas costumbres
pueden ser demasiado extremistas, demasiado extremistas. Pero miren lo que pasó aquí. Pablo tenía una costumbre. Pablo tenía una tradición, pero todo eso lo dejó afuera cuando vino a Jesucristo. Y ahora lo que está pasando es que por tradición es la ley la que se guarda, pero el nuevo movimiento dice que Cristo cumplió la ley y que Él pagó por los pecados y que de hoy en adelante no se trata de lo que la ley dice, sino de lo que Jesucristo dice y de lo que Cristo hizo. Entonces Pablo viene a predicar de Jesucristo y eso va en contra de la tradición, costumbre y legalismo. Entonces los tradicionalistas venían sobre Pablo, venían sobre los apóstoles. Entonces las preguntas que están ahí están basadas en 2 Timoteo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:8, ¿alguien contestó eso? ¿Qué diría Pablo sobre las dificultades en el campo misionero hoy? ¿Qué diría Pablo? Si usted le dice, Pablo, el campo misionero es muy difícil. O es más, como decía, ¿verdad? Es una tarea imposible de lograr. Mira todos los problemas que trae, mira las dificultades que hay. Y le damos la lista de razones, ¿no? Como las que vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Entonces, alguien contestó 2 Timoteo 1:8, ¿qué le diría a Pablo? Que no, Pablo dijo, no, no se avergüencen. ¿Qué más? ¿Qué puso, hermano Albino? Ajá, participar de las aflicciones. Si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Debemos participar de las aflicciones, dice 2 Timoteo 1:8. 2 Timoteo 1:12, ¿qué pusieron? ¿No? Casi. Ajá. Sí. Yo le puse ahí, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Pablo viniera por ahí y dijera eso. ¿Ah? Era así. 2 Timoteo 2:3, ¿qué escribieron? Ujú. Ajá. Gracias a Dios por el cual sirvo. Ese es un agradecimiento. ¿Verdad? Pero el sufrimiento por la causa está, ¿cómo dijo usted? Sufre, tú pues, dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dígame. Ah, ujú. Ya. Y la oposición del enemigo siempre está ahí, ¿no? En nuestro tiempo. No es que solo existió, o sea, esto nos sirve para vernos que siempre ha existido desde el tiempo de Pablo, ¿no? Sufre penalidades como buen soldado. ¿Sabe que no conozco la vida militar yo? Porque nunca fui militar, pero en un tiempo tuvimos una cercanía con el ejército. En tiempos de la guerra, en el trabajo nos ponían soldados a que nos protegieran. Y estuve un poco más de cerca con la vida del soldado. Y una vez traté de levantar esa mochila, ese backpack que andaban en el hombro. Ellos les daban suficiente supply para 8 días, porque no iban a regresar a la base hasta en 8 días. Y entonces tenían que llevar ahí la comida enlatada para 8 días. ¿Sabe cuánto pesan esas latas, no? Pero eso es para comida, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuánto pesan las balas? Las municiones que andan cargando ellos. Y yo traté de alzar la mochila esa. Y estaba bien pesada. Y a ellos no les toca solo andarla cargando, sino que correr por todos lados cuando les toca correr y defenderse y luchar. Y están ellos ahí de pie
si está cayendo un torrencial de agua, no importa, ellos están como que si no estuviera cayendo agua, esté pasando lo que esté pasando alrededor de ellos, ellos están firmes como buenos soldados. Ni una, ellos están ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el campo de nosotros, en nuestra vida espiritual? Si no nos advierte Pedro, pues dice que el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor de nosotros a quién devorar. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Sí, lo que venga, lo que venga. La meta de nosotros es no movernos, mantener el curso, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Porque gracias a que aquellas personas misioneras de aquella época hicieron eso, nosotros ahora somos salvos. Si no, el evangelio no hubiera continuado. Pero el campo misionero, ellos lo exploraron y lo llevaron y a costa de lo que fuera, siguieron adelante. ¿Verdad? Estamos en la número 3, ¿no? Vamos a la número 4. La número 4, bajo el tema que tenemos general es una tarea imposible. Esa es una pregunta, no una afirmación. ¿Es de verdad el campo misionero una tarea imposible? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos ahí ahorita. La número 4, lo que tenemos es esta pregunta. ¿Qué motivó a Pablo a seguir adelante aún bajo oposición severa? ¿Qué lo motivó? 2 Timoteo 2:9. ¿Qué pusieron? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué puso, hermana Ivonne? No estaba encadenada la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Él siempre predicaba la palabra de Dios. A pesar de todo, dice, oh sí, a mí me metieron preso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no está presa. ¿Sabe que otra vez hago énfasis en la escritura de Pablo? Pablo está comprobado que escribió 13 cartas, que son 13 libros de los 66 libros de la Biblia. Es el que más Biblia escribió. Moisés escribió 5, Juan escribió 5, Lucas escribió 2, Pedro escribió 2. Pero quien escribió más Biblia fue Pablo. 13 cartas. Y eso es que yo me tiendo a pensar, pero no hay evidencia, nadie ha podido probar que la carta de Hebreos la escribió también Pablo. Porque Hebreos oficialmente ha sido decretada como de autor desconocido. No se sabe quién de todos fue. Unos dicen que fue Marcos, otros dicen que fue Pedro. Pero hay mucho que parecer indicar que fue Pablo el que le escribió. Si él hubiera escrito Hebreos también, serían 14 libros. Ahora, la mayoría de esos libros los escribió estando en la cárcel, estando preso. Qué bonito es. Una vez leí un reportaje de uno de los autores de libros cristianos de mi época. Él se llamaba Elvis Carballosa. Y leí un reportaje de él que cada vez que él escribía un libro, se iba a un lugar que tenía allá en España y buscaba su terraza que tenía ahí y se acomodaba y ahí hacía sus escritos. Buenísimos libros de textos de estudiante del seminario teológico. Buenos libros de doctrina y de teología que todavía están por ahí a la venta. Yo tengo libros de él todavía. Pero una comodidad para escribir, ¿no? ¿Y Pablo? ¿Cuál era su comodidad? Estaba amarrado con cadenas de las manos y atado con cadenas ¿verdad? De los pies. Y estas cadenas de los pies estaban amarradas al cepo, le llamaban. Era un gancho que estaba atornillado en la pared, metido en la pared. De manera que Pablo no podía ir ni muy lejos. ¿Por qué? Porque estaba como un perrito amarrado a un árbol, ¿no? Y él estaba atado con esas cadenas. Allí Pablo escribió. La otra cosa, Pablo tenía una lucha física con la vista. La vista de él no era buena y no tenía la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Entonces
no podía escribir. En un momento hasta les dice a los Gálatas, les dicen, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y bueno, han estudiado mucho esa parte, si hay algo de simbolismo ahí, pero no, dicen que era literalmente, él para escribir tenía que usar unas letrotas bien grandes porque no las leía, no alcanzaba a leerlas y las hacía muy pequeñas. Entonces la mayoría de los escritos de Pablo no los escribió Pablo, sino que solo los dictó. Y siempre fue o Silvano o fue alguien más, pero que de los que estaban con él, ellos escribían por Pablo. Mire cuántas incomodidades de Pablo, no solo de estar preso, pero escribió y el Espíritu Santo habló a través de Pablo grandes cosas. Pablo dice, sí, yo estoy preso, pero ¿qué con la palabra? La palabra no la puede meter presa. Así que aquí va un papelito, aquí va otro papelito y ahí mandando mensajes para acá, cartas para allá y para todos lados. Mire, qué tremendo. Ahora, existen otras cositas que uno no las entiende o no las ve despacio por cuestiones de cultura, ¿no? Pero la época de aquel entonces no existían tantos compañías de delivery, ¿no? Hoy tenemos, al elegir qué compañía usted quiere, aparte de Amazon que va para arriba ahí haciendo sus cosas, ¿no? Bueno, no quiero hacerle promoción a nadie, pero ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? Usted ordena algo y ya le viene. En aquel entonces Pablo mandó cartas a todas esas iglesias, pero ¿sabe qué? No había correo. Entonces, a ver, fulano, tú que vas para allá, llévalo. Sí, yo voy para allí, pero la carta va para allá. Tú llévatela para allí y allí va a haber alguien que va a llevarla para allá y allí va a haber otro. Y las cartas se iban por cadena. Y tardaban un gran tiempo para llegar. Y dicen que incluso tardaban más tiempo porque si una carta iba para una iglesia, pero la llevaba alguien que llevaba a la otra iglesia, esa iglesia leía la carta. O sea, miren lo que Pablo le escribió a fulano, a las iglesias de allá, y aprendían de esa carta ellos. No había Biblia, ¿se acuerdan? Era de esta manera que Pablo adoctrinó tanta gente en aquel entonces. Y las 13 cartas de él todavía nos están adoctrinando a nosotros hoy. Mire qué alcance más grande de la palabra. Y Pablo eso es lo que miraba. No miraba las rejas que lo encerraban. Miraba la palabra para seguirse predicando. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo por eso, ¿no? Nada de considerar las rejas que nos cierran, ¿verdad? No, la palabra sigue. Entonces, 2 Timoteo 2:10. ¿Qué le motivaba a Pablo a seguir adelante, aunque fuera una oposición severa? Vamos a ver. ¿Manuel vino? Entonces, ¿qué le motivaba según eso? A los escogidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes eran los escogidos ahí abajo? Las personas no salvas. Los que aún no se habían salvado. Los que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Pablo tenía en su interior amor por ellos. Amor por ellos. Ellos están rumbo a la condenación eterna. Y yo debo hacer todo lo que esté a mi alcance para que ellos no vayan a la condenación eterna, sino que alcancen la salvación en Cristo. Eso era lo que motivaba a Pablo a hacer esas cosas, ¿no? Bueno, pasamos a otro segmento de la lección. A este segmento yo le llamé así, pensamientos en el margen. En su papel, en la página número 16, sería donde estamos ahorita. En la página número 16, el margen es la columna que está al lado izquierdo de su página. Ahí yo me centré un poquitito ahora. Pensamientos en el margen de la página, al lado de la página. En la página en sí hay un título que dice, ¿hay que ser un supercristiano para ser misionero? Es una pregunta, ¿verdad? Pero al lado, mire el pensamiento que está en la esquina al lado. Dice ahí, no es cuestión de qué tan difícil es la tarea, sino si Dios es soberano, no.
se debe preguntar qué tan grande es su Dios. ¿Qué tan grande es su Dios? Sí, nosotros miramos que el trabajo es bastante, ¿no? Me recuerdo cuando tuvimos una situación en la familia que eh, nosotros vivíamos del cultivo del maíz y del frijol y teníamos un terreno que se había cultivado ya estaba listo para recoger la cosecha. Pero mi papá tuvo una enfermedad, tuvo un problema con su columna y no pudo trabajar. Yo tenía 11 años y mi hermano tenía 9 cuando pasó eso y paramos de ir a la escuela y tuvimos que dedicarnos a recoger la cosecha, unos niños. Ahora, el problema es que nosotros todavía en la cultura no sacábamos una tarea, nos daban una tarea para cada persona en el día y esta tarea un niño no la hacía. Entonces, ¿qué pasa? Mirábamos todo el trabajo que había que hacer y el pedacito que trabajamos en el día, los dos niños. Y ya, uy, tenemos que hacer todo eso. ¿Y cuándo vamos a terminar? Y todas las cuestiones, ¿no? Wow, eso sí que era un asunto terrible, terrible. Luego, no habían recursos para pagar a otra gente que viniera y nos ayudara, pero aparte de eso, la gente, cada quien estaba en su tiempo de recoger su propia cosecha. Y no había quien tuviera un día libre para venirnos y ayudarnos. Así que la tarea para nosotros era demasiado grande. Un día, recuerdo eso bastante bien, el tío de nosotros hizo conciencia en el lugarcito donde vivíamos, entre todos los hombres, y les dijo, hagamos una cosa para ayudar a estos niños. Cada quien sacrifique un día y nos vamos todos juntos ese día. Y me acuerdo que estaba en la mañana, justamente en la mañana yo viendo la gran cantidad que nos faltaba y lo poquitito que habíamos hecho ya en una semana trabajando solitos los dos. Cuando comienzo a ver allá una gran línea de hombres que venía, una línea de hombres que venía y todos los hombres del valle se habían unido y vinieron y cuando acordamos estábamos llegando arriba hasta donde estaba lo último de la cosecha que recoger. ¡Qué descanso! ¡Qué felicidad! Aunque todavía había que llevarla en bestia a caballos para la casa, pero mire, ya estaba recogida la cosecha. Cuando leí este comentario esta semana, no pude evitar recordar esa escena en mi vida. Y yo no sé, ustedes no fueron agricultores, estoy seguro de eso yo, ¿verdad? ¿Usted sí? Ah, bueno. No sé, en la vida no es la misma historia que yo conté ahorita, pero debe haber habido un momento donde usted diga, qué grande es esto y qué incapaz soy yo de lograrlo. No hay manera. Y por eso es que por mucho que se nos presente de grande el reto y porque nos veamos tan poquitos y tan insignificantes, no debe delimitarnos. Porque la mirada de nosotros no debe estar en lo que nosotros somos capaces de hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Y me gusta la palabra esa que usa ahí, dice, si Dios es soberano. ¿Usted cree que Dios es soberano o no? Soberano quiere decir que está sobre todo. Sobre todas las cosas está Dios. No hay nadie igual a Él. Mucho menos va a haber alguien superior a Él. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Lo que Él quiera puede hacerlo. ¿Verdad? Así que nuestro enfoque debe de estar allí, ¿verdad? Ahí debe de estar. Vamos a saltarnos un pedacito. Todavía voy a continuar en el margen, pero voy a saltarnos un poquitito para hacer conciencia de lo que menciona de las misiones. Ahí está abajo un tema que dice ahí mismo en el margen, religiones principales del mundo. En mi oficina ahí tengo algunos folletitos como brochures. Se encuentran en las librerías. Bueno, se encontraban en las librerías, pero hoy se puede encontrar en cualquier parte en el internet. Que se llama así las religiones del mundo. Y hay un brochure mucho más amplio que lo que nosotros tenemos aquí. Y hay algunos más actualizados que otros. Entonces, yo quise hacer un reportaje de eso, enfatizarme en esa columna
para que veamos algunos números. Por ejemplo, dentro de las principales religiones del mundo, puse aquí en la pantalla este pensamiento que está y dice, de acuerdo con un estudio hecho en ¿cuándo? En el 2010, ya hace 12 años, en el 2010, por el Pew Forum, basado en una población mundial de 6.9 millones. Sabemos que hoy ya pasamos de los 7, ¿verdad? Pero basado en esa población de 6.9 mil millones de habitantes en el planeta, ¿verdad? Entonces, encontraron que había una cantidad de cristianos, 31% de la población mundial eran cristianos. 50% son católicos, 37% son protestantes, 12% son ortodoxos. Estamos hablando de lo que se conoce como cristianos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que dentro del cristianismo, aunque hay 3 grupos aquí, pudieran haber muchos más grupos, porque el cristianismo está bastante fragmentado. Al punto de que cuando a mí me preguntan, ¿es usted cristiano? Yo en mi mente tengo que tener claro, yo soy cristiano, pero dentro de esta categoría, ¿verdad? Y el mundo eso no lo entiende. Para ellos cristianos es cristiano. Y no hay más categorías, ¿no? Hay gente que nos ha confundido bastante en el campo del evangelio, del evangélico, porque la iglesia se portó muy mal en muchas otras casos, en la historia, y ellos han leído la historia y dicen, la iglesia se portó mal. Y ahora cuando le enseño a la iglesia, no quiero nada con la iglesia, aunque no sea la misma rama de iglesia que hizo aquello. ¿Sí entienden la situación, no? Pero el mundo no sabe la diferencia. Por ejemplo, ese es un caso. Ese es un caso, la Inquisición. Hay 2 o 3 inquisiciones que podrían verse dentro de eso, ¿no? Y la historia de la iglesia viniendo a los Estados Unidos, es una iglesia que se portó bastante mal también llegando a Estados Unidos al conquistar la tierra. Y tenemos situaciones adversas que son oscuras en el campo de la iglesia. Y el mundo, cuando dice de iglesia, nomás, ¡bum! Ya. Mire, tenía una persona que mi esposa trabajaba para él en la zona de Palo Alto, donde hay casas de bastantes ricos ahí. Y esta persona iba a demoler su casa completa, iba a demoler la casa. Iba a construirla de nuevo. Y mientras iba a usar la casa que estaba al lado, que también era otra mansión. Pero cuando iban ya a demoler todo, llegué yo porque quería que le ayudara a hacer algunos traslados. Y me dijo, mira, todo lo que está aquí se va a desaparecer con la demolición. Van a venir y van a destruir todo. Dice, si hay algo aquí que te gustaría, agárralo. Y yo, como siempre, viendo por la iglesia, una gran pantalla de televisión como esta. Y dije, ese televisor, le dije yo, eso me lo llevo yo. Está buenísima, está nueva, me dice. Pero no lo ocupo. Y dice, bueno, yo me la llevo, en la iglesia la ocupamos. Mala idea mencionar iglesia. No me quiso dar nada. Con la iglesia no quiero nada, me dijo. Porque la historia de la iglesia con nosotros ha sido terrible. Y comenzó a hablarme de la Inquisición, porque él es de raíces judías. Y cómo la iglesia en un tiempo acusó a los judíos de haber matado a Jesús y comenzó a exterminar judíos. Y entonces ahora yo soy la iglesia y él conmigo no quiere nada que ver. Y esa pantalla mejor se destruyó ahí en la demolición que donarla para una iglesia. Imagínense. Hay que definir bien lo que es el cristiano. Y no solamente me limito a decir universal, sino que digo cristiano, Cristo pequeño, Cristito, uno que hace lo que Cristo hacía. Cristo no mataba gente, Cristo no maltrataba a nadie, Cristo no andaba lidiando con esclavos, Él liberaba a la gente, Él sanaba. Yo voy a hacer lo que Cristo hacía. Soy cristiano con honra, porque trato de hacer lo que Cristo hizo. Ese es un punto bien clave para definir la posición de cristiano. Diga, hermano.
Sí, 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 eso pensábamos. Ya. Ahí. Bueno, no es posible responder a esa pregunta en 2 o 3 minutos. Normalmente yo ocupo este tema, me amplío en este tema cuando doy la clase para preparar para membresía. ¿Por qué? Porque si quieres ser miembro de la iglesia, le explico estas cosas para que sepa dónde está nuestra iglesia, ¿no? Y cuál es la historia, ¿no? Pero lo voy a poner de esta manera. Hay una iglesia universal, que es de todo el mundo, y ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Se pertenece a esa iglesia el día que nosotros creemos en Jesucristo y somos bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la marca, es el sello de que nosotros somos de Dios y somos parte de esa iglesia mundial. Dentro de esa iglesia mundial pueden haber diferentes denominaciones, incluyendo católicos. Yo he llegado a pensar que hay católicos que son parte del cuerpo de Cristo. Algunas veces ni ellos mismos lo saben. Pero cuando Cristo venga no se va a llevar solo católicos ni solo evangélicos, va a llevar a quien sea que ha sido sellado por el Espíritu Santo. No importa en qué denominación estén. Ahora, la iglesia universal, que es invisible, no sabemos cuántos son, es la que Cristo va a levantar cuando venga. Y está organizada según las áreas donde vivimos por iglesias locales. Las iglesias locales somos nosotros. Nosotros somos una de las iglesias locales que componen la iglesia universal. Y como iglesia local, así como somos parte de la iglesia universal a través del bautismo en el Espíritu Santo, en la iglesia local practicamos el segundo paso en la salvación, que es el bautismo en agua. Y el bautismo en agua nos identifica con una iglesia local. Entonces, todavía está la mezcla de iglesias, ¿verdad? Entre todas las iglesias locales, algunas tienen una línea bíblica que la hacen como doctrina o como sus bases de fe, basados en la Biblia. Otros tienen sus bases de fe basados en la Biblia. Cada quien tiene sus bases de fe basados en la Biblia, ¿verdad? Y algunos, las bases no son bíblicas, son más tradicionalistas, legalistas y costumbres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas tienen Biblia, pero hay una columna que yo le llamo la columna vertebral de la fe. Y esa columna es la del cuerpo de Cristo universal. Y esa columna cuenta con ciertas doctrinas básicas que todos los que son parte del cuerpo de Cristo, creen en lo mismo. Esta iglesia cree en Dios, cree en la Trinidad, cree en el nacimiento virginal de Cristo, cree en el Espíritu Santo, cree en la resurrección de los muertos, cree en la segunda venida de Cristo, cree en el cielo, cree en el infierno. Esas son doctrinas principales. Después están las doctrinas secundarias, que esta está prendida aquí, pero camina para acá, y esta está prendida aquí, pero camina para acá. Algo así como una denominación del cuerpo de Cristo vendría a ser como un brazo, otra denominación viene a ser el otro brazo. Son bien parecidos, pero no son iguales, ¿verdad? Y cada rama denominacional es como una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no puedo decirle esta está bien y esta está mal. Lo que determina eso es la columna de doctrinas básicas, que son las que nos conectan, nos hacen parte del cuerpo de Cristo. Y esa es más o menos así de carrerita, ¿verdad? Una más explicación. Ahora, yo en El Salvador tuve varias barreras cuando se predicaba el Evangelio, porque habían personas predicando el Evangelio y decían, véngase a esta iglesia porque esta es la verdadera. No vaya a aquella porque aquella no es cierto. Ahí lo están engañando. Mire, esta con joyas, esta sin joyas, esta habla lenguas, esta no habla lenguas, y hacían una serie de divisiones que aparentemente tienen Biblia, pero confunde a la gente. Entonces yo había agarrado en El Salvador 4 denominaciones. Cuando yo evangelizaba a alguien, no le decía, véngase para mi iglesia porque somos la correcta. A mí me interesa que usted piense una nueva relación con Cristo, que sea salvo. Que sea salvo.
sea salvo. Cuando usted es salvo, el Espíritu Santo entra en usted y las cosas que solo se disciernen espiritualmente, ahora usted las va a comenzar a discernir. Y Dios va a ubicarlo a usted a través del Espíritu Santo en el lugar donde quiere utilizarlo. Y yo solo tenía 4 y les decía, estas 4 son saludables. Que le gusta aplaudir, vaya para acá. Que no le gusta aplaudir, vaya para acá. Pero ahí está. Son iglesias saludables, de la doctrina saludable. Ahora, nosotros estamos identificados con la doctrina bautista, dentro de la denominación bautista. Otra vez es largo el cuento, porque en el área de la Bahía de San Francisco, cuando registré mi teléfono en aquel entonces, que era de pared, y yo le dije a la persona que me atendió, me dijo, ¿qué denominación es? Ah, soy bautista. ¿Y de cuáles bautistas? Me dijo. Y entonces yo sabía que habían 3 denominaciones bautistas en el área. Y le dije yo, ¿pero cuántas bautistas hay? Oh, me dice en la lista, aquí tengo 48 diferentes clases de bautistas. O sea, que si queremos confundirnos, hermana Ivonne, hay para bastante. ¿Por qué? Porque la tarea del diablo es restar y dividir. Y la aritmética cristiana es sumar y multiplicar. Entonces, el diablo divide y causa muchas confusiones para separarnos. Y nosotros tenemos que luchar y ver las cosas de una perspectiva diferente para que en vez de dividirnos nos unamos con otras iglesias y no estar aislados, ¿verdad? Entonces, pero podemos hablar más despacio. Es un tema muy, muy lindo y bien importantísimo. Bien importantísimo. Esa pregunta es válida. ¿Dónde yo estoy? ¿Qué hago aquí? Es buenísimo. Cristianos, vamos a hablar ahora así de pasadita, musulmanes. El 23% de la población mundial son musulmanes. Los musulmanes están divididos en 2 grupos, unos que se conocen como sunitas y otros que se conocen como chiitas. Entre los musulmanes hay que tener mucho cuidado porque eso en inglés le llaman labels, eso de ponerle nombre o de juzgar a todos por igual es peligroso, aunque están dentro de lo que se conoce como una secta, no predican el evangelio verdadero. Hay musulmanes que son bastante saludables, bastante bien, los parámetros familiares y muchas cosas tienen bien buenos valores, pero está la rama que es radical, se conoce como radical, y entonces más bien se siente como que predican la muerte que la vida, ¿no? Totalmente opuesto del evangelio. Nosotros predicamos la vida, no la muerte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero otra vez, 23% de la población mundial son musulmanes. Me salté un poquito un segmento ahí, me fui a los hindús. Los hindús son el 15% de la población mundial. La gran mayoría de ellos viven en la India. Tienen múltiples dioses, se conocen como politeístas. ¿Por qué? Porque tienen muchos dioses, ¿no? Entre ellos la vaca, ¿no? Budistas son el 7% de la población mundial y la mitad de ellos viven en la China. Y al final yo puse los que son sin religión. Yo puse los grupos primero, aunque en el material ustedes tienen estos de sin religión más como en medio. Yo lo puse al final. Son el 16% de la población mundial. Entre ellos hay ateos, gnósticos y los que no se identifican con alguna religión, con ninguna religión, vamos a decirlo, ¿no? 16% de la población mundial. Entonces, ahí están los retos del cristianismo, ¿no? Para llevarlo. Y puse ahora el pensamiento que está arriba, regresé a donde comencé en la columna de la izquierda, en el margen. El segundo pensamiento que escribí en la pantalla es este que dice así: se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso dice el Salmos 46, 6 y 7. Y termino con estas 2 cosas. ¿Hay que ser un super cristiano para ser misionero? La pregunta de arriba. Y ahora les enseño aquí el otro cara. Yo puse este dibujo aquí. El otro lado de la moneda. ¿Por qué? ¿Cuál es el lado de la moneda que hemos visto? Oh, cómo se sufre por el ministerio. Eso de misionero no se puede. Y ese es un lado que es uno de mis fuertes, porque yo soy negativo para todos, ya lo saben, ¿no? Pero no, existe otro lado.
el helado mejor. Oh, ¿se mira? No, casi no, ¿verdad? En su material está ahí abajo. Cualquier habilidad utilizada en su país de origen puede ser usada por Dios en el campo misionero. Los ministerios hoy son muy variados. Por ejemplo, ahí está una lista. Ok, piense. Cuando Moisés estaba incapaz, no puedo hacer nada, decía Moisés. Y una excusa tras otra, manda otro, yo no puedo. Vino la pregunta de Dios. Estoy trabajando en esta serie para después de Semana Santa. 5 preguntas de Dios, es la serie. Y una de ellas es la que le hizo a Moisés. Le dijo, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Porque él estaba diciendo, no puedo por esto, no puedo por esto, no puedo por esto. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés como que hasta lo miro yo que él hizo así, ¿verdad? Pues una vara. Tira la vara al piso. Y Moisés tiró la vara al piso y se convirtió en una culebra, en una serpiente. Y aquel le tenía miedo a la serpiente. Le dice, ahora agárrala de la cola. Y la agarró de la cola y se convirtió en vara de nuevo. Las excusas de Moisés. Porque él estaba pensando en él, fijándose en él. Pero era Dios el que lo estaba mandando. ¿Se acuerdan? El soberano, ¿verdad? Y él podía hacer todo con lo que nosotros tenemos. O el pensamiento en esta pantalla hoy es, ¿qué es lo que usted puede hacer? Porque Dios no lo va a mandar a hacer algo que usted no es o no es capaz de hacer. Lo que sea que usted tenga ahorita a su disposición, eso es lo que Dios va a utilizar. Y ahí está la lista. ¿Qué? Evangelismo, discipulado, enseñanza, predicación, hospitalidad, administración, medicina, enseñar idiomas, proyectos de bienestar comunitario, traducción de la Biblia, ministrar a jóvenes, producción de videos, ministrar a niños. Estamos hablando de como a Bill y a Josué, ¿verdad? Y a Alex, ¿verdad? Diseño gráfico, música y obras artísticas, educación cristiana, escribir material didáctico, ministerio de hombres y mujeres, trabajo de oficina y computadora, apoyo técnico para computadoras, ministrar a los presos y a los adictos, ministrar a mujeres y niños de la calle, enseñar a los hijos de los misioneros, literatura, preparar y distribuir literatura, trabajo secular, cualquiera sea su trabajo, carpintero, mecánico, que sea, lo que sea que usted hace, en algunos países construcción, mecánica, electricidad. Hay una lista de cosas. Yo puedo garantizarle que un buen corte de madera se lo hace el hermano Albino con la sierra. Poco tengo que conocerlo, ya lo vi trabajando con madera. Y ese buen corte de madera de repente se ocupe por allá, por Tailandia, quién sabe dónde. Hay un campo grande donde nosotros podemos participar. Y creo que la lista de ahí todavía está corta, porque pueden haber muchas otras cosas, muchas otras habilidades en el pueblo de Dios que podemos utilizar para eso. Cierro con estas preguntas. ¿Una tarea imposible? ¿Será imposible? Número 5. ¿Qué le diría a alguien que dice lo siguiente? Tengo interés, pero no sé qué puedo hacer. El trabajo es demasiado grande, parece imposible. ¿Qué le diría? ¿Qué pusieron ustedes ahí? La número 6. ¿Quién es responsable para tocar el corazón de los incrédulos? Es Dios, el Espíritu Santo. No somos nosotros no convencemos, es Dios quien convence. Y aquí está el último slide. Lo agarré de ahí abajo. Dice, Dios nos ha llamado a salvar al mundo. Dios no nos ha llamado a salvar al mundo, sino solo a predicar el evangelio y dejar los resultados en sus manos. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser fiel y dejar los resultados en las manos de Dios. Predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio. Si se salvan, si no se salvan, que ya llevo tantas almas, que estos no quisieron. No, eso es cosa de Dios. Es de Dios. Ahora, es difícil, pero vale la pena, dice ahí las letritas negras. Así que, hermanos, tenemos un reto grande por delante, ¿verdad? A seguir con el impulso de misiones, a seguir trabajando. Donde Dios nos quiera llevar, allá vamos a llegar, ¿no? ¿Está bien? Terminemos con una oración. Padre,
que estás en gloria, gracias por bendecirnos en esta mañana hermosa, por permitirnos tener este tiempo, casi una hora, de pasar aquí de rapidito por el tema este de las misiones. Te agradecemos por lo que estás hablando a nuestro pueblo, lo que estás hablando a nuestra iglesia, y te agradecemos porque estás manifestando tu voluntad, lo que tú quieres hacer. No es lo que tú quieres que nosotros hagamos, sino lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Danos de tu gracia para que nosotros podamos corresponderte correctamente y hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para ser fieles seguidores tuyos. Gracias, Padre, por esta lección. El resto de este tiempo en esta casa, donde honramos y glorificamos tu nombre siempre, lo ponemos en tus manos. Por favor, líbranos de cualquier acechanza del enemigo y permítenos adorar de una manera real al santo y bendito nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos un break, hermanos, por ahí. Debe haber cafecito.